El tema que nos corresponde es agua, higiene y saneamiento contra el virus COVID-19. Los integrantes son John Alejandro Suárez Luna, Valentina Molina Montaño, Doris Marcela Maroñero Cerón, Nick Jonathan Solarte Solarte. La Organización Mundial de Salud informó la ocurrencia de casos de infección respiratoria aguda grave causadas por un nuevo coronavirus COVID-19 en Wuhan, China. Desde la última semana de diciembre de 2019, los primeros casos se presentaron en personas que estuvieron en un mercado de pescado y animales silvestres en la ciudad de Wuhan. Se han confirmado casos en personas que estuvieron en este y otras zonas de China y además en más de 140 países. El 6 de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en Colombia. Los coronavirus son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infecciones respiratorias agudas, de leve a grave, en personas y animales. Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los humanos. El COVID-19 es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. El nombre de COVID-19 se le da a sus extensiones en la superficie del virus y el 19 por el año en que se descubrió. ¿Cómo se transmite el coronavirus? Este virus es originario de una fuente animal y en este momento se conoce que se está transmitiendo de persona a persona. No se conoce qué tan intensa puede ser esta transmisión, pero sin embargo, la infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otra persona y con las personas que tienen en su entorno. Este mecanismo es similar en todas las infecciones respiratorias agudas. Los signos y síntomas de esta enfermedad pueden ser leves, moderados o severos, tales como fiebre, tos, secreciones nasales y malestar general. Algunos pacientes presentan dificultad para respirar. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo adecuado del paciente no lo presenta. La crisis del coronavirus tiene a la economía colombiana en emergencia. Sus efectos lo están sintiendo mayormente en los trabajadores informales e independientes, más del 60% cuyos ingresos se desplomaron a cero. Además, con una clase media vulnerable que representa el 39.8% de la población y con un alto riesgo de recaer en la pobreza. No menos preocupante es la realidad de las firmas grandes, medianas y pequeñas como las empresas y el comercio, que ya sienten los efectos económicos y empezaron los despedidos. Efectos en la salud. Los datos por coronavirus que se presentan en el mundo hoy, 6 de mayo, son 3.753.000 confirmados, 1.242.000 personas recuperadas y 263.785 muertes. Y en Colombia se registran 8.959 confirmados, 2.148 personas recuperadas y 397 muertes. Los datos cambian rápidamente y es posible que aún no se hayan informado algunos casos. Medidas de prevención que debe tener una persona. Debe evitar el contacto con personas que han sido diagnosticadas con el virus y evitar al máximo el contacto con las demás personas. Asimismo, es importante seguir las siguientes recomendaciones. Debe lavarse las manos frecuentemente durante el día, usar tapabocas si tiene tos, fiebre o otros síntomas de resfriado. Estornude en el antebrazo o cúbrase con un pañuelo desechable, nunca con las manos. Evite asistir a sitios de alta afluencia de personas. Ventile los espacios de la casa y la oficina. Llame al 192 para reportar sospechas de coronavirus. Para las personas contagiadas deben tener un lugar aislado de los demás. En las clínicas, hospitales, centros de salud deben mantener las medidas de bioseguridad estándar frente a la atención de casos de infecciones respiratorias, por lo cual deben usar tapabocas y guantes, realizar el lavado de manos aplicando los 5 momentos según la OMS, antes del contacto con el paciente, antes de realizar tareas asépticas, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después del contacto con pacientes, después del contacto con el entorno del paciente. Y si reconoce un paciente con infecciones respiratorias aguda grave, priorice su atención y evite el contacto con otros enfermos. Aísle el paciente hospitalizado y promueva la limpieza.
Ahora vamos a hablar de los protocolos de limpieza y desinfección que se deben seguir en los servicios de salud, pues ante la introducción de este nuevo coronavirus. Para esto nos vamos a guiar pues en los lineamientos que dio el Ministerio de Salud de Colombia. El proceso de desinfección para la atención de los casos confirmados o sospechosos de coronavirus son una parte fundamental en la bioseguridad y contención del virus. El personal que se encuentra a cargo de este proceso debe seguir las indicaciones del fabricante frente a su almacenamiento, tiempo de acción, forma de aplicación y demás indicaciones para garantizar la desinfección de las áreas y superficies. Para la desinfección se recomienda utilizar desinfectantes que sean efectivos contra virus cubiertos, es decir, que tienen una membrana. Aquí en esta tabla podemos ver algunos de los desinfectantes recomendados por el Ministerio de Salud. Encontramos pues los diferentes tipos, la concentración con la que se debe trabajar, el nivel de desinfección y su efectividad frente a los virus lipofílicos e hidrofílicos. En nuestro caso, el coronavirus se encuentra en la categoría de lipofílicos, pues se caracteriza por tener una capa, estar cubierto por una capa de grasa, lo que implica directamente que se debe utilizar además del agua, por lo menos jabón, para retirarlos. Es importante mencionar que existen varios niveles de desinfección y que estos dependen de la acción bactericida que tengan pues, los químicos que se utilicen. Está el nivel de desinfección alto, que es comúnmente utilizado en los sistemas de urgencias porque elimina todos los microorganismos. Tenemos los niveles de desinfección de nivel intermedio y bajo, que se caracteriza por eliminar bacterias vegetativas, virus, esporas. Estos son comúnmente utilizados en hospitales de consulta externa y se pueden utilizar comúnmente en los hogares. A continuación se mencionan algunos de los procedimientos de limpieza y desinfección que siguen las IEPS de urgencias o consulta externa del país. Entre ellas está la limpieza y desinfección de las áreas donde se ubican los pacientes, desinfección de los techos, paredes, pisos, desinfección de los equipos de trabajo. Inicialmente se limpia con un paño húmedo para remover el polvo y los microorganismos y posteriormente se realiza el proceso de desinfección. Los procedimientos de limpieza y desinfección en una IEPS de hospitalización es sin duda alguna más riguroso que en los mencionados anteriormente, ya que la probabilidad de contagio en este lugar es más alta. Se exige un uso pues, de guantes y de implementos necesarios para hacer el proceso de limpieza. Los traperos, las escobas, los kits se recomienda que sean exclusivos para cada zona del hospital. Se recomienda hacer un proceso de barrido húmedo y limpiar diariamente las unidades, o sea, todas las unidades de equipos médicos, unidades de pacientes y superficies ambientales. Debido a las recomendaciones del Ministerio de Salud, se debe realizar un proceso de desinfección en las zonas aledañas a los hospitales, debido pues a la alta presencia de personas en estos lugares. Se recomienda utilizar una mezcla de hipoclorito sódico al 0.1% y que se aplique con mochilas pulverizadoras. Se recomienda un estricto cumplimiento pues, de los equipos que deben llevar el personal, como son el traje, las gafas, los guantes, con el fin de evitar pues, el contagio. Uno de los procedimientos que se ha llevado a cabo en el país es la desinfección de las vías públicas y plazas de mercado. Esto se ha hecho de diferentes maneras, con el barrido de las vías públicas, donde se elimina materia orgánica, con el baldeo de las calles, que es el proceso que se hace con vehículos. En este se utilizan productos derivados del amonio cuaternario, ya que esto tiene una actividad biocida. La desinfección en los lugares se puede hacer con hipoclorito sódico al 0.1% y la desinfección de superficies como los bancos, los faroles o cualquier otro tipo de elemento se puede hacer con cloro, con alcohol, con fenoles u otro tipo de sustancias. Se recomienda que en los hogares se limpie y se desinfecten los productos y alimentos que se compran en el mercado, por ejemplo para las bolsas, que se utilice un paño desechable y un atomizador que contenga alcohol, pues al 70%. En las frutas se recomienda lavarlas y después sumergirlas en una solución de hipoclorito. Esto pues disminuye la probabilidad de contagio. En el caso de vivir con una persona que ya tenga el virus, se recomienda que ésta utilice un baño exclusivo para ella. De no ser posible que los procesos de desinfección pues se intensifiquen, se recomienda utilizar en las zonas del inodoro y en el piso el desinfectante clorado
con lejía o amonios cuaternarios, y en las zonas de contacto, como las puertas, interruptores, que se utilice una toalla junto con limpiador germicida, ya que estas zonas son de mucho uso y de mucho contacto. Continuamos con el tema de cómo se transmite el COVID-19 por medio del agua residual. Se debe tener en cuenta que el nuevo coronavirus o COVID-19 no solo se transmite por vía oral, sino también fecal. Esto significa que el virus está presente en el tracto gastrointestinal de algunos pacientes, por lo que al excretar y al descargar el agua, el virus pasa a las alcantarillas que luego llega al agua residual. Es por ello que vamos a hablar rápidamente del tratamiento de agua residual. Las aguas residuales son producto de la utilización de agua potable por el ser humano para diferentes usos de la vida diaria, tanto en hogares o a nivel industrial, lo que produce que ésta sufra de alteraciones en su composición produciendo contaminación. Por medio del tratamiento de agua residual es posible eliminar los contaminantes presentes en el agua a nivel físico, biológico y químico y poder producir en gran medida agua limpia que sea reutilizable y que esté convenientemente dispuesta para el reuso. Por lo cual el tratamiento de agua residual consta de 3 pasos. Primero, las aguas residuales y el tratamiento de ellas empiezan por la separación de los elementos sólidos grandes como la basura y los objetos notables a la vista. Ese proceso empieza desde el sistema del alcantarillado y los contenedores cuando se utiliza rejilla de algunas mallas para la separación de los elementos sólidos. Segundo, se produce el proceso de desarenador, el cual implica separar aquellos elementos sólidos pequeños como la arena y algunos otros que sean de menor tamaño. Y tercero, se efectúa el proceso de filtración y desinfección del agua sobre la base de muchos químicos que permiten la eliminación de la contaminación menos visible. Este tratamiento es el que se lleva a cabo en todas las aguas de tipo residual para que se tenga como resultado un agua más limpia y que se cumpla con los 5 objetivos principales como 1. Tener una reducción de la contaminación del agua y de los efectos del sistema ecológico. 2. La prevención del desarrollo industrial y urbano al ofrecer un ambiente más limpio. 3. Lograr balancear el sistema ecológico de limpieza y contaminación. 4. La protección completa del medio ambiente de los agentes químicos dañinos. 5. Proteger la biosfera de altos índices de contaminación. Ahora iniciaremos con la investigación del COVID-19 en aguas residuales. Gracias al Instituto Nacional de Salud Pública y el Medio Ambiente de los Países Bajos y el Instituto de Investigación del Ciclo del Agua, se ha detectado múltiples fragmentos de ADN y ARN del COVID-19 en algunas plantas de tratamiento de agua residual, aunque no se sabe si proviene de microorganismos viables o infecciosos, por lo cual se comenzó a utilizar un método molecular en el que el virus que causa el COVID-19 se detectó en algunas aguas residuales en el aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam y en la planta de tratamiento residual de Hassenfeld, la cual es la planta de aguas residuales de la ciudad en donde vive el primer paciente de COVID-19 de los Países Bajos. La investigación del COVID-19 en aguas residuales se desarrolla 3 tipos de investigación. La primera, el muestreo para determinar la presencia del COVID-19 en el agua residual. Para la primera muestra que contiene el virus se tomó 4 días después del que la primera persona en los Países Bajos dio positivo por COVID-19 el 27 de febrero. Luego se decidió un segundo muestreo en los días 2, 9 y 15 de marzo en el que se detectó material genético del virus. Es por esta razón que se determina que el agua residual presenta el COVID-19. Después viene la determinación del tiempo de supervivencia del COVID-19 en aguas residuales, en el cual las aguas residuales primarias alojan el virus más tiempo que el agua residual secundaria, probablemente debido al mayor nivel de sólidos en suspensión que ofrece protección contra la inactividad en un intervalo de 5 a 8 días. Y por último viene la influencia de la temperatura sobre la superficie del COVID-19 en el agua residual, en el cual se evalúa el virus a temperaturas bajas de 4 grados centígrados y ambiente de 25 grados centígrados, en el cual se determina que el virus sobrevive más tiempo en aguas de 4 grados centígrados que en 25 grados centígrados. Medidas de protección. Las medidas de protección que ya son el estándar para las personas que trabajan en plantas de tratamiento de aguas residuales proporcionan protección suficiente contra los patógenos. Estas medidas también son efectivas contra el virus que causa el COVID-19. Las personas que trabajan con aguas residuales deben evitar el contacto directo con las aguas residuales y deben evitar ingerir, tragar o respirar el rocío o la niebla de las aguas residuales. Durante todas las actividades que conducen a un posible contacto con aguas residuales, deben usar equipos de protección personal, que incluye ropa protectora, guantes, botas, gafas de seguridad y máscara facial. Medidas de detección. Primero, ¿qué es un cribado? Un cribado es una estrategia aplicada sobre una población para detectar una enfermedad en individuos sin signos o síntomas de esa enfermedad. De acuerdo al Instituto de Investigación del Ciclo del Agua, cree que el cribado de aguas residuales se puede utilizar para mapear la propagación del virus en una población.
Eso proporciona una imagen más completa de la circulación del virus que actualmente se está rastreando según los resultados de las pruebas, debido a que solo los pacientes con COVID-19 con síntomas graves son los más analizados en los laboratorios de los hospitales en comparación con las personas con síntomas leves. En la situación actual, nuestra detección de agua residual ayuda a obtener una mejor imagen de la circulación del virus. Cuando termine el pico actual, la detección de agua residual también ayuda a detectar temprano si aumenta la circulación del virus nuevamente. A continuación vamos a hablar sobre el tratamiento de agua potable, que actualmente es un tema muy importante debido a las circunstancias que se presentan por las enfermedades. Y a causa de esto se debe asegurar que el agua potable tenga la calidad suficiente para que pueda ser consumida sin ningún riesgo. Por lo tanto, se debe garantizar además que el proceso de tratamiento de agua potable sea el correcto. El proceso de tratamiento de agua potable consiste en el ciclo que puede observarse en el gráfico. Una vez que se tome el agua del punto de captación, se puede pasar por una serie de operaciones, tales como el pretratamiento, coagulación y floculación, decantación, filtración y finalmente la desinfección. Esta última etapa es la de mayor importancia debido a que garantiza la eliminación de microorganismos patógenos que son responsables de gran número de enfermedades. Actualmente los coronavirus son susceptibles a los métodos convencionales de tratamiento y desinfección del agua. De hecho, un estudio encontró que un coronavirus sobrevivió solo 2 días en agua del grifo de clorada. A continuación se presentan los métodos de desinfección más utilizados. El primero es la cloración. Con este método es posible inactivar el virus que actualmente se presenta y por tanto el agua de consumo debe tratarse con una desinfección correcta a base de cloro o los derivados del cloro, los cuales son el cloro Cl2, hipoclorito sódico, hipoclorito cálcico y dióxido de cloro. Ahora bien, para una desinfección centralizada eficaz, se debe aplicar una concentración residual de cloro libre mayor o igual a 0,5 miligramos por litro de agua, después de al menos 30 minutos de tiempo de contacto a un pH menor a 8. También debe mantenerse un residuo de cloro en todo el sistema de distribución. La eficacia de este proceso depende de la calidad del agua, ya que hay sustancias que reaccionan con el cloro y esto puede afectar considerablemente el proceso. Según estudios realizados, indican que probablemente el COVID-19 es más sensible al cloro y a otros procesos oxidantes. El segundo método consiste en la acción de microorganismos que consumen materia orgánica y la transforman en nuevas células biodegradables. Mediante este método se puede llegar a eliminar el 90% del virus. El siguiente método es el ozono, es mejor que el cloro, sin embargo es muy costoso y su efectividad desaparece a los 30 minutos, mientras que el cloro permanece 72 horas. El último método consiste en que el agua a desinfectar es irradiada por una luz ultravioleta que destruye el ADN y los microorganismos patógenos. Ahora bien, en vista de toda la problemática actual, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que se debe adoptar todas las medidas para mejorar la seguridad del agua, empezando por la protección del agua de origen, el tratamiento del agua en el punto de distribución, recogida o consumo y garantizar que el agua tratada se almacene de forma segura. Otro proceso que se debe tratar con cuidado es el manejo de cadáveres, ya que también representa un alto riesgo de infección para las personas que entran en contacto directo con los cuerpos. Por lo tanto, se deben adoptar las medidas sanitarias que se muestran a continuación. La primera es que se debe suministrar el agua potable suficiente al personal, los cuidadores y los pacientes. Y todo el personal debe contar con el equipo de protección individual. Después de que la persona fallece, el cadáver debe ser transferido al depósito mortuorio y debe introducirse en una bolsa que cuente con las características técnicas sanitarias. Luego se debe pulverizar con solución de hipoclorito sódico que contenga 5.000 partes por millón de cloro activo el lugar contaminado. Otra medida es que si se trata de pacientes fallecidos por COVID-19, no se recomienda realizar la autopsia por riesgo de contagio o propagación del virus. Ahora, si se trata de pacientes fallecidos por otro tipo de enfermedades, se puede realizar la autopsia, pero eso sí se deben limpiar y desinfectar las superficies que se han contaminado.
Ahora los desinfectantes que tienen eficacia comprobada son cloro, alcohol, peróxido de hidrógeno, compuestos de amonio cuaternario y productos fenólicos. Ahora es importante resaltar que en esta época es prohibido los velatorios y ceremonias fúnebres.